de Viserys recibiendo la corona que tanto codiciaba, hasta Ramsay siendo devorado por sus propios perros. Hoy vamos a repasar, uno por uno, a todos los personajes de Game of Thrones que se ganaron a pulso su final. Empecemos. Número 1. Joffrey Baratheon. Hay villanos que uno aprende a odiar con el tiempo, y luego está Joffrey, que logró ser insoportable desde el primer minuto en pantalla. No era el tipo de antagonista que te genera respeto o curiosidad, era simplemente un chico malcriado con demasiado poder y cero consecuencias, y esa combinación resultó letal para todo el que tuvo la mala suerte de cruzarse en su camino. Todo empezó en Invernalia, cuando mintió sin pestañear sobre lo que ocurrió con Arya y el carnicero Mika. Esa mentira le costó la vida al pobre chico, y también terminó con Lady, la direwolf de Sansa. Un niño inocente y un animal fiel pagaron el precio de la vanidad de Joffrey, y eso fue solo el comienzo. Cuando su padre, el rey Robert, murió, Joffrey tomó el trono y con él llegó lo peor. Le prometió a Sansa que perdonaría a su padre Ned Stark, que lo mandaría al muro en lugar de ejecutarlo. Esa promesa duró exactamente lo que tardó en subirse al estrado. Mandó decapitar a Ned en público, y como si eso no fuera suficiente, obligó a Sansa a mirar la cabeza clavada en una pica con una sonrisa. Durante las temporadas siguientes, el reinado de Joffrey fue un catálogo interminable de humillaciones y crueldades. Mandaba golpear a Sansa frente a la corte, usaba sus ballestas para amenazar a quien se le antojara, e incluso llegó a usar a Ross como blanco humano, disparándole flechas por puro entretenimiento. No había profundidad en él, ninguna capa que lo hiciera interesante. Solo era crueldad pura con corona dorada. Ironía máxima. El actor que lo interpretó tuvo que lidiar con amenazas de muerte reales, porque la actuación era tan convincente que la gente olvidaba que era ficción. Su final llegó en su propia boda con Margaery Tyrell, durante un banquete al aire libre que él mismo convirtió en un espectáculo de humillaciones. Organizó una obra de teatro burlándose de la Guerra de los 5 Reyes, con enanos haciendo de los distintos reyes. El objetivo era degradar a Tyrion y reírse de los Stark muertos al mismo tiempo, pero nadie en el salón se reía de verdad, solo fingían. Cuando Joffrey tomó su copa y bebió, algo fue mal. Empezó a toser, luego a tambalearse, y su cara pasó del rojo al morado mientras caía al suelo. En sus últimos segundos, con los ojos desorbitados, señaló a Tyrion con el dedo. Murió en brazos de Cersei, que gritó pidiendo su arresto mientras el rey se apagaba frente a toda la corte. Era un final demasiado rápido para todo el daño que había causado, pero al menos llegó. Número 2. Ramsay Bolton. Si Joffrey era el malo de manual, Ramsay era algo diferente, más frío, más metódico, el tipo de persona que disfruta el proceso, no solo el resultado. Apareció primero haciéndose pasar por el salvador de Theon Greyjoy tras la caída de Invernalia, fingiendo ayudarle a escapar del castillo Dreadfort. Claro que esa huida era parte del juego. Ramsay mandó a sus hombres a perseguirlo, capturarlo y devolverlo, solo para demostrarle que no había escapatoria posible, y que el único mundo en el que Theon existía era el que él le permitía. Lo que vino después fue una de las líneas argumentales más perturbadoras de toda la serie. Ramsay transformó a Theon en Rick, una persona sin voluntad propia, sin identidad, sin nombre. Lo mutiló, lo humilló, lo convirtió en una sombra. Y mientras tanto, también cazaba mujeres en los bosques por diversión, dándoles ventaja solo para luego derribarlas con flechas. Cuando Sansa Stark llegó al norte, Ramsay la convirtió en su próxima víctima. La obligó a casarse con él y la sometió a un maltrato continuo, forzando además a Theon a presenciar todo. La forma en que el guión construía el horror era casi insoportable. La caída de Ramsay empezó cuando Sansa logró escapar y regresó con Jon Snow y un ejército. La batalla de los bastardos fue el punto de inflexión. Ramsay fue capturado, encerrado, y le tocó enfrentarse a Sansa por última vez en las perreras. Ella le recordó que su nombre desaparecería, su casa desaparecería, y todo recuerdo de él se borraría con el tiempo. Ramsay sonrió, seguro de que sus perros nunca le harían daño, pero con lo que no contaba era con que Sansa los había dejado sin comer durante una semana. Los perros tardaron muy poco en decidir que ya no reconocían a su amo, y Ramsay dejó de sonreír. Número 3. Walder Frey. Lord Walder Frey era el señor del cruce, gobernador de los gemelos y cabeza de la casa Frey. En el papel, una figura de peso,
pero en la práctica, un hombre amargado y sin honor, que coleccionaba esposas jóvenes y rencores viejos. Su momento en la historia llegó durante la Guerra de los 5 Reyes, cuando Catelyn Stark negoció el paso del ejército de Robb por los gemelos. Walder aceptó, pero a cambio de que Robb se casara con una de sus numerosas hijas. El trato se cerró, pero el problema fue que Robb se enamoró de otra persona y se casó con Talisa en secreto. La afrenta no se olvidó. Walder Frey esperó su momento con paciencia de araña, y cuando llegó la boda de su hija con Edmure Tully, abrió las puertas de los gemelos a los Stark como si todo estuviera perdonado. La hospitalidad es sagrada en Poniente, pues quien entra en tu hogar como invitado está bajo tu protección, pero Walder Frey escupió sobre esa tradición. En plena celebración, cerró las salidas y ordenó la masacre. Robb, Catelyn, Talisa y los estandartes Stark cayeron uno tras otro. Los Lannister enviaron sus saludos. Y Walder creyó que había acabado con los Stark para siempre. Lo que no supo calcular era a Arya. Una noche, después de que Walder terminara de cenar con Jaime Lannister, una chica le sirvió otra porción de pastel. Era demasiado guapa para ser una de sus hijas. Walder empezó a preguntar por sus hijos, que debían estar en esa cena, y la chica le dijo que ya estaban ahí, que de hecho los acababa de comer. Arya Stark se quitó la cara prestada, le miró a los ojos y le rajó el cuello de la misma manera en que le habían rajado el de su madre. Pero ahí no terminó. Arya usó el rostro de Walder para convocar a todos sus hijos a un festín. Brindó en su honor, les ofreció el mejor vino, y los observó caer uno a uno. La venganza de los Stark no fue rápida, fue completa. Número 4. Petyr Baelish, conocido como Meñique, nunca necesitó un ejército. Tampoco torturaba ni amenazaba directamente. Su arsenal era otro, lleno de secretos, medias verdades, afecto fingido y una capacidad casi sobrehumana para leer las debilidades ajenas y explotarlas en el momento exacto. Todo comenzó mucho antes de que empezara la serie. Fue él quien convenció a Lysa Tully de envenenar a su propio marido, Jon Arryn, el mano del rey, y luego la persuadió de escribirle a su hermana Catelyn culpando a los Lannister. Con ese solo movimiento encendió la mecha de una guerra no por convicción, sino por conveniencia. Cuando Ned Stark llegó a Desembarco del Rey a investigar, Meñique se ofreció como aliado. Le dio información, le abrió puertas, construyó confianza, y en el momento decisivo lo entregó. Le puso una daga en el cuello y lo miró a los ojos, mientras le decía que ya le había advertido que no confiara en él. Durante años manejó a Sansa con el mismo patrón, mediante una protección fingida, dependencia fabricada y un afecto que oscilaba entre lo paternal y lo inquietante. La llevó al valle, se casó con Lysa, y cuando Lysa amenazó con matar a Sansa por celos, Meñique intervino con suavidad. Le dijo que solo había amado a una mujer en toda su vida, y empujó a Lysa por la puerta de la luna. Su error final fue intentar enfrentar a Arya y Sansa entre sí en Invernalia. Creyó que podía dividirlas como había dividido a todos, pero se equivocó. Cuando Sansa lo convocó ante el gran salón, Meñique asumió que iba a juzgar a su hermana. Y fue entonces cuando los cargos recayeron sobre él por traición y asesinato, señalándolo como el responsable del inicio de una guerra innecesaria. Intentó hablar, como siempre, pero esta vez las palabras no lo salvaron. Arya sacó el mismo cuchillo que Meñique había usado para sus tramas, y le cerró la garganta para siempre. El gran manipulador cayó víctima del único movimiento que nunca supo prever, que fue la lealtad real entre dos hermanas. Número 5. Tywin Lannister. Era el hombre más poderoso de los 7 reinos, y lo sabía. No lo decía en voz alta porque no lo necesitaba, su presencia bastaba. Era frío, calculador, absolutamente convencido de que la grandeza de la casa Lannister justificaba cualquier cosa que hiciera falta para protegerla. El problema era que su familia lo decepcionaba a cada paso, empezando por Cersei, por ser mujer, en un mundo que él consideraba demasiado importante como para confiárselo a una. Continuaba con Jaime, por renunciar a Roca Casterly y unirse a la Guardia Real, desperdiciando el apellido en servicio ajeno. Y terminaba con Tyrion, a quien nunca perdonó por haber nacido enano y por haber sobrevivido al parto que mató a su madre. Desde la sombra, Tywin fue quien realmente gobernó Poniente durante años. Joffrey estaba en el trono, pero era Tywin quien tomaba las decisiones, negociaba las alianzas y aplastaba las rebeliones.
Cualquier hombre que necesita proclamarse rey, solía decir, ya dejó de serlo. Su crueldad con Tyrion fue constante y minuciosa. Lo forzó a casarse con Sansa Stark para obtener el norte, sin importarle el daño que causaba a ninguno de los dos. Y cuando descubrió la existencia de Shae, la amante de su hijo, en lugar de ignorarla o expulsarla, la convirtió en su propia arma. La noche en que Jaime liberó a Tyrion de la celda, este no se marchó directamente. Subió hasta la habitación de su padre con una ballesta en la mano y encontró a Shae en la cama de Tywin. Lo que vino después fue una de las escenas más perturbadoras y necesarias de la serie. Cuando finalmente Tyrion llegó donde estaba su padre, Tywin seguía sin bajar la guardia. Hablaba como si todavía controlara la situación, como si pudiera negociar, y llamó a Shae de una manera que Tyrion no pudo ignorar. El primero de los 2 disparos de ballesta fue una advertencia. El segundo fue una despedida. El hombre más poderoso de los 7 reinos murió en el lugar menos glorioso imaginable, víctima del único Lannister al que siempre subestimó. Número 6. Alliser Thorne. Llegó al muro como castigo. Había luchado por los Targaryen durante la rebelión de Robert, y cuando perdieron, lo mandaron al extremo norte del mundo a servir en la Guardia de la Noche. No era exactamente el tipo de hombre que aprende de sus errores. Cuando Jon Nieve llegó a Castillo Negro, Thorne se convirtió en su instructor de esgrima, o más bien en su acosador oficial. Le molestaba el origen bastardo de Jon, le irritaba su talento natural y lo humillaba en cuanto tenía oportunidad. Para Thorne, la Guardia de la Noche tenía un propósito claro que era matar salvajes, por lo que la idea de Jon de hacer una alianza con los libres nunca fue solo un desacuerdo táctico para él, sino una traición personal. Cuando Jon fue elegido Lord Comandante, Thorne tardó poco en organizarse. Mintió a sus hermanos de la Guardia, los convirtió y los convenció de que Jon los había vendido al enemigo, y lo atrajo al exterior bajo pretexto. Luego cada uno clavó su hoja y pronunció las mismas palabras. Por la Guardia. Lo que no calcularon era a Melisandre y lo que estaba por venir. Jon regresó, y cuando lo hizo, Thorne y los traidores fueron capturados sin mucha resistencia. En el patio de Castillo Negro, ante la guardia reunida en silencio, Thorne no mostró arrepentimiento. Dijo que si tuviera que volver atrás, tomaría la misma decisión. Jon cortó la cuerda él mismo, y Thorne murió como vivió, convencido de que tenía razón, sin entender nunca que su rigidez fue exactamente lo que condenó al mundo que decía proteger. Número 7. Viserys Targaryen. Pasó toda su vida convencido de que el trono de hierro le pertenecía, que era el último dragón verdadero, y que solo era cuestión de tiempo antes de que el mundo lo reconociera como su rey legítimo. Nunca se preguntó si era digno de serlo. Cuando Robert Baratheon tomó el trono, la madre de Viserys murió dándole a luz a Daenerys durante la huida. Los 2 niños cruzaron el mar angosto y pasaron años moviéndose de ciudad en ciudad, dependiendo de la caridad ajena. Esa infancia de humillaciones forjó en Viserys un rencor enorme, aunque dirigido hacia afuera y nunca hacia adentro. Para conseguir un ejército, negoció a su propia hermana como moneda de cambio. La entregó al Khal Drogo a cambio de 40.000 guerreros Dothraki, y mientras esperaba que el trato se cumpliera, trató a Daenerys con una mezcla de desprecio y amenaza que resultaba difícil de mirar. El problema de Viserys era que confundía el apellido con el carácter. Creía que decir soy Targaryen era suficiente para que el mundo se inclinara, pues no entendía que el respeto se construye y no se hereda. A medida que Daenerys ganaba fuerza y confianza, Viserys se iba desintegrando. Cuando ella recibió el respeto del Khalasar que él nunca obtuvo, algo se rompió definitivamente en su interior. Una noche en Baes Dothrak, borracho y desesperado, entró a la sala sagrada donde se celebraba un banquete. Con una espada en la mano, le exigió a Drogo que cumpliera su promesa o cortaría al hijo que Daenerys llevaba en el vientre. Amenazó en la ciudad donde no se puede derramar sangre. Desafió al hombre más peligroso del continente y lo hizo convencido de que su sangre lo protegía. El Khal Drogo tenía una idea diferente sobre lo que Viserys merecía como corona. Derritió su cinturón de oro sobre una hoguera y lo vertió sobre su cabeza. Viserys gritó mientras el metal líquido lo consumía, y Daenerys lo miró sin apartar los ojos. Cuando su hermano cayó y el oro se solidificó, ella solo dijo lo que todos ya sabían, que el fuego no mata a los dragones,
y Viserys nunca fue un dragón. Número 8. Shay. Apareció en la vida de Tyrion durante la Guerra de los Cinco Reyes como una mujer de mundo, directa, inteligente y sin miedo a decir lo que pensaba. Para alguien como Tyrion, que pasaba la vida siendo subestimado o ridiculizado, encontrar a alguien que lo mirara a los ojos de verdad fue algo completamente nuevo. Se enamoró de ella, la metió de contrabando en desembarco del rey disfrazada de doncella de Sansa, y la protegió como pudo, sabiendo todo el tiempo que si Tywin se enteraba, la consecuencia sería fatal. Cuando Tyrion fue obligado a casarse con Sansa, Shay se lo tomó como una traición. Él intentó explicarle que no había alternativa, que el matrimonio era político y que sus sentimientos no habían cambiado. Pero, cuando llegó el momento de tomar una decisión imposible, Tyrion eligió herirla lo suficiente como para que se marchara, diciéndole cosas que no podían desdecirse. Ella se fue, o eso creyó Tyrion. En el juicio por la muerte de Joffrey, Shay reapareció como testigo de la acusación. Mintió con detalle, con convicción y con una frialdad que dejó a Tyrion sin palabras. Lo llamó monstruo frente a toda la corte y desechó todo lo que habían compartido con una facilidad que resultó más dolorosa que cualquier veredicto. La noche en que Jaime liberó a Tyrion, este subió a la habitación de Tywin y la encontró allí. Shay alcanzó un cuchillo en cuanto lo vio entrar, pero Tyrion fue más rápido. Lo que siguió fue un momento de oscuridad absoluta, uno de esos instantes que el show mostraba sin musicalizar ni justificar, dejando solo el peso de lo que ocurrió. Tyrion salió de esa habitación destrozado, pues no habría forma de recuperarse de eso fácilmente. El final de Shay fue trágico, pero también fue la consecuencia de decisiones que ella tomó con plena conciencia.